Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Eh, Disculpen la demora, son las 4:30, no se preocupen. Ya saben ustedes que hemos estado de antes y hemos estado haciendo unas previas con ustedes conversando con respecto a la actualidad. Pero las cosas oficialmente están comenzando esta hora. Y como es costumbre, voy a empezar a pasar lista y ya saben ustedes, simplemente deben colocar mañana y noche. Arrancamos. 29, 30. El resto sigue durmiendo. 32 hasta el momento, imagínense. Bien. Ya pasó un minuto, o sea, eso significa, yo tengo acá 43 participantes. Eso quiere decir que hay 11 que entre comillas están en línea, pero no están atentos o lo han dejado ahí y están haciendo otras cosas. De repente están en el baño, ¿no? Entonces son 11, mire, 11, 11 personas que todavía no dicen nada por el estilo. Y seguimos y ya. Listo, entonces cierro la lista, ¿ya? Correcto, ahora sí vamos a comenzar. Hoy día vamos a ver dónde está, todo lo concerniente a ingeniería de requerimientos. Ojo, después vamos a ver lo que son requisitos, son dos cosas distintas, ¿ya? Lo que son requerimientos y lo que son requisitos. Ahora sí, por favor, voy a necesitar bastante la interacción de ustedes y esta interacción que pueda tener, que pueda hacer de forma oral, porque pueden prender sus micros, o de forma escrita, ¿correcto? Va a tener puntaje adicional. Necesito que todos interactúen, porque es importante saber qué cosa es lo que opinan ustedes con referente a algunos temas. ¿Correcto? Ahora sí. Vamos a ver lo que es la ingeniería de requerimientos. Ahí está mi nombre, ahí está mi correo electrónico, cualquier cosa, ya saben ustedes por ahí. Ya les he dejado la vez pasada mi número de teléfono, creo, y mi WhatsApp para que cualquier cosa hagan algún tipo de comentario o comunicación. Sí, he recibido de varios alumnos, gracias por los comentarios, de verdad, les agradezco bastante, y las muestras de afecto de aquellas personas que lo han hecho. Y a los que no, también, no se preocupen, ¿no? De repente están muy ocupados y tienen cositas que hacer, así que no se preocupen desde ese punto de vista. A todos los que interactúan con la plataforma también, agradecido. Ya voy a dejar trabajos a partir de hoy día para que empiecen a realizar. ¿Correcto? Listo. Hoy vamos a ver lo que es ingeniería de requerimientos. Nos hablan mucho, existen varios autores, bueno, no le vamos a decir autores, son ingenieros informáticos que, que han visto algunos conceptos y de los cuales ellos van a eh, han hecho estudios y han sacado sus conceptos, ¿correcto? Pero a grosso modo, ¿qué cosa es la ingeniería de requerimientos? Nos dice que es el proceso de recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente para un sistema de software. En sí, ese es todo lo que realmente nosotros o lo que la ingeniería de requerimientos hace, ¿no? O sea, nosotros aplicamos ingeniería de requerimientos. Los analistas de sistemas, los ingenieros de sistemas. Cuando yo digo analista de sistemas, estamos hablando a nivel técnico, ¿no? Porque también los técnicos hay una especialidad de análisis de sistemas, ¿correcto? Los analistas de sistemas utilizan la ingeniería de requerimientos ¿para qué? Utilizan la ingeniería de requerimientos para poder recopilar
recopilar, analizar y verificar las necesidades del cliente, del usuario, del partner, ¿no? El stakeholder, ¿no? Que necesite el sistema de software para poderlo desarrollar. Acá vamos a ver algunas definiciones establecidas por la IEEE. Entonces, ya ustedes deben conocer cuál es la IEEE, de todas maneras lo estoy colocando acá al costado, porque estos normalmente son los que se encargan de desarrollar todos los protocolos que se utilizan en la comunicación, ¿no? Las normas, digamos, para el cableado estructurado, para el cableado horizontal, para el cableado vertical, los cableados de tipo backbone, ¿correcto? Para los estándares para crear, digamos, distintos dispositivos electrónicos como tarjeta de red, Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es el Institute of Electrical and Electronic Engineering, ¿correcto? Esto es la IEEE, el que normaliza todos estos aplicativos y estos conceptos. No dice, una de ellas no dice, ¿no? ¿Qué cosa es un requerimiento, no? Condición o capacidad requerida por el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Después nos dice que es una condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o una componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento normalmente impuesto. Y después también nos dice que es una representación documentada de una condición o capacidad como en uno o en dos, ¿no? O sea, en la primera o en la segunda. Ahora, esto es lo que nos dice la IEEE, ¿correcto? El Institute. Ahora, existen ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, que también han creado, han hecho sus propias teorías y han sacado sus propios conceptos. En este caso vamos a ver qué es lo que dice SEI, ¿no? SEI nos dice que la ingeniería de requerimientos obviamente es una rama de la ingeniería de software o de la ingeniería de sistemas, ojo, por si acaso. No vayan a pensar que la ingeniería de requerimientos es solamente uno, no. La ingeniería de requerimientos pertenece a la ingeniería de software o a la ingeniería de sistemas, que trata con el establecimiento de los objetivos, funciones y restricciones de los sistemas de software. ¿Correcto? Cómo funciona y cómo restringe. Ojo, entonces, acá vemos dos pequeños conceptos, ¿no? Cómo funciona y cómo funciona cuando introduzco información. ¿Cómo restringo? Si no tienes clave no puedes hacer nada. Asimismo, se ocupa de la relación entre factores con el objeto de establecer especificaciones precisas. Esto es lo que nos dice C. ¿Qué nos dice Boeing? Ingeniería de requerimientos es la disciplina para desarrollar una especificación completa, consistente y no ambigua, es decir, que no se repita, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema. Y lo que dice Loucopoulos, este debe ser griego, ¿no? Trabajo sistemático, aunque parezca inglés o americano con descendencia griega. Trabajo sistemático de desarrollo de requisitos a través de procesos iterativos y cooperativos del análisis de problemas, documentando, acá ya vamos incrementando, documentando los resultados en una variedad de formatos y probando la exactitud del conocimiento, es decir, la recopilación de la información. Cada vez lo hacemos un poquito más conciso con respecto a lo que tiene que ver con la ingeniería de requerimientos. Ojo, una cosa es requerimientos y otra cosa son requisitos. Ya, eso lo vamos a ver después. Según Leite, o Leite, ¿no? Es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista para recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar. Ojo, es el proceso mediante el cual se intercambian diferentes puntos de vista. ¿Eso qué significa? Que aquí ya estamos involucrando a las personas y el analista. Ojo, porque necesitamos intercambiar puntos de vista, ¿no? Para poder recopilar y modelar lo que el sistema va a realizar.
Este proceso utiliza una combinación de métodos, herramientas y actores. ¿Quiénes son los actores? Son todos aquellos que están involucrados en el sistema, ¿correcto? Cuyo producto es un modelo del cual se genera un documento de requerimiento, ¿no? Ya estamos hablando ya de documentación. Acuérdense muy bien esta palabra de actores, porque esto lo vamos a ir trabajando ya normalmente a partir de ahora en adelante. ¿Qué es un actor? Es toda aquella persona, ¿correcto? O rol que interactúa y está dentro de, pueden ser internos como pueden ser externos, ¿no? Eso lo vamos a ver específicamente ya mañana con taller de modelamiento. Ahora, bueno, en esta partecita, ¿no? Vemos que lo que se busca es satisfacer una necesidad percibida por el cliente. Eso es lo más importante, ¿no? Se pueden formular necesidades reales, ¿no? Como requerimientos, y esos requerimientos son desarrollados conjuntamente entre el cliente, el usuario, el desarrollador, el analista del software, ¿no? Entonces esto nos permite a nosotros poder, desde un punto de vista, poder hacer las especificaciones correctas, ¿no? Este proceso, ojo, esta parte de aquí, según Leite, que es la que realmente se puede trabajar, ¿no? ¿no? Este proceso que se tiene, tanto el cliente, el partner, como podemos decir, ¿no? Nuestro stakeholder, como el analista, en el caso de ustedes, juegan un papel muy importante, porque si no existe esta interacción, ojo, la información que se puede recopilar puede ser muy variante. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y otra de las cosas, tanto el usuario como el analista, ojo, deben compartir el mismo lenguaje. Ojo, tener en cuenta esto, debemos hablar el mismo idioma para poder asegurar la comunicación, ¿no? Entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya le dije, muy importante, ¿no? Si nosotros hablamos del mismo lenguaje, lo que le decían antes, ¿no? En el pre, por eso les hablaba dentro del pre, ¿no? La manera como miras, horizontal o verticalmente. Entonces, una de las cosas importantes es esto. Si yo quiero recopilar información, como vamos a ver ya las estrategias adelante, más adelante, es eso, ¿no? Hablar un mismo idioma. Y preferentemente el idioma que nosotros debemos hablar tiene que ser el idioma, eh, ¿cómo les digo? El idioma de ellos, el idioma del usuario. El usuario se desarrolla de una forma, digamos, espontánea o de repente muy normista, es decir, que sigue reglas. Entonces, nosotros debemos adaptar todo este tipo de procedimientos para que el usuario se sienta contento de poder participar, eh, como le digo, ¿no? Dentro del desarrollo de este sistema, ¿no? Entonces, ustedes deben establecer una serie de tareas y actividades, ¿no? Para poder ganar esos conocimientos que son relevantes del problema, ¿no? Y esto a ustedes les va a producir pues una especificación para el desarrollo del software que van a desarrollar. Ahora vamos a ver lo que son los procesos de análisis de requerimientos. Este es el primer paso que ustedes deben obtener, ¿no? Eh, dentro del cliente. Hay veces la insuficiencia de tiempo y el esfuerzo nos permite tener muchos tratos, nos presenta muchos tratos, ¿no? Y a veces los métodos sistemáticos no pueden ser soportados por eso, ¿no? Pero existen algunos, ¿cómo les puedo decir? Eh, Tareas o etapas, como vemos aquí, de algunas personas que han colocado para ver cómo hacemos para obtener este análisis de requerimientos. Ustedes saben que para poder analizar algo debemos recopilar información. Según Pressman, que también es otro ingeniero informático, nos dice de que para poder eh, para poder hacer este análisis de requerimiento, lo primero que hacemos es, él trabaja con 5 etapas, ¿no? Con lo que son reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, la modelización, la especificación y la
revisión. Entonces, por ejemplo, ¿de qué trata, no? Reconocimiento del problema. Primeramente o inicialmente debemos saber qué cosa, cuáles son las especificaciones del sistema, ¿no? Entonces, cuál es el problema, qué cosa es lo que, qué cosa es lo que es en sí lo que yo necesito, ¿no? Empezar a indagar cuáles son todos estos problemas, de dónde se originan, quiénes son las personas que están involucradas en este problema que se busca solucionar, ¿no? Aquí obviamente viene la parte primordial, la parte principal, y vuelvo a recalcar acá, es la parte de comunicación, ¿no? Entre el equipo o entre ustedes y el equipo que va a trabajar con ustedes desde el punto de vista del cliente, ¿no? Que puede ser desde el punto de vista comercial, financiero, de producción y todos los demás actores involucrados. O sea, aquí nosotros debemos reconocer todos los elementos del problema, ¿no? Cómo lo percibe el usuario, no cómo lo perciben ustedes. Ojo, por si acaso, porque a mí me pueden contar el problema y yo digo, ya, el problema es este. No, no, ustedes tienen que escuchar y percibir cuál es el problema que percibe el usuario. Porque muchas veces vimos en el gráfico de taller, si mal no me equivoco, vimos en el gráfico, ¿no? ¿Qué cosa es lo que me pide el cliente? Y al final realmente qué cosa es lo que necesitaba. Entonces, una de las partes en este lugar es poder reconocer abiertamente lo que es el problema. Aquí en la evaluación y la síntesis, lo que el analista, o sea, lo que ustedes deben centrarse es en el flujo y la estructura de la información. Es decir, el problema suscita aquí, comienza aquí y termina aquí. Sí, pero en este momento yo tengo que saber por dónde viaja esta información. Va por acá, sube, vuelve a regresar, vuelve a subir, vuelve a regresar acá, se vuelve a ir, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces lo que yo necesito en esta opción es ver cómo fluye esa información. Aquí utilizamos los famosos DFD, lo que me supongo, como les dije el día de ayer o el día lunes, deben estar trabajándolo entre comillas con lo que es lógica de programación, ¿no? Para saber por dónde va, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Y esto me permite a mí también saber cuál es la forma de interactuar que tienen cada uno de ellos. La modelización, ya habíamos hablado de los famosos modelos, ¿no? O sea, el modelamiento, ¿correcto? Aquí vamos a crear nosotros distintos tipos de modelos que nos puede permitir a nosotros poder comprender mejor cómo funciona el sistema, ¿correcto? Y obviamente este modelo para ustedes, que podría ser un prototipo, ya hemos visto, ¿no? Que es un modelo, que es un prototipo, que me permite de repente tener más conocimiento con respecto a el problema y qué cosa es lo que realmente desea el actor o los actores. Acuérdense que de ahora en adelante, vuelvo a recalcar, ya vamos a hablar de actores, ¿ah? ¿Ya? Por si acaso. Respóndame, ¿qué cosa era un actor? Silencio total. Ojo, no solamente la resolución, ¿ah? Tiene que ver con el sistema, ¿ya? Que de alguna u otra manera tiene una interacción tanto interna como externa con el sistema. Eran los participantes del sistema. Exactamente, tanto interno como externamente. Ahora, cuando hablamos de especificación, ya estamos hablando de una, ¿cómo les puedo decir? Ya una representación del software, ¿no? Esto me permite, ¿cómo les puedo decir? Más adelante comprender
cómo funciona el software específicamente, ¿no? Esto, bueno, en los casos que se llegue a modelar desde un punto de vista manual, ¿no? Esto va a depender de la modelización. La modelización me da determinadas características, pero la especificación es la que me dice el modelado. Hazlo con manitos, hazlo con patitas, hazle que funcione esto así, que tenga tal color y todas estas cosas. ¿Correcto? Ahora, la revisión, obviamente, creo que eso lo utilizamos nosotros normalmente como estudiantes en la vida cotidiana, ¿no? Eh, o de repente desde el punto de vista profesional. Cada vez que ustedes realizan un trabajo, siempre lo revisan, creo yo, ¿no? Porque esta revisión, ¿qué me permite? Esta revisión me permite ver si que existe una falla, si puedo modificarlo, si puedo borrarlo, puedo incrementar algunas cosas. Entonces, igualito sucede con la revisión, ¿no? Una vez que yo he hecho este proceso de análisis de rendimiento, según Pressman, ojo, veo de que por alguno de estos lados puedo hacer alguna modificación, puedo retirar algo e incrementar, entonces simplemente lo hago en esta etapa que es la etapa de revisión. Ahora vamos a ver un proceso, según este loquillo, que es de Leucopulus, ¿no? Existen otros procesos que son más engorrosos, ¿no? Pero los más comunes son los de Preman y Leucopulus, ¿no? Este Leucopulus, como les digo, plantea de que existen tres tipos de, o tres etapas, ¿no? Para los requerimientos del problema. Estas etapas él lo toma como elicitación de requerimientos, especificación y validación. Pero ¿qué cosa es elicitación? También para mí, palabra nueva, porque yo normalmente digo no comprender para mí, ¿no? Pero dice que elicitación es técnicas que sirven para recopilar conocimiento o información sobre personas. ¿Correcto? Entonces, aquí vemos las técnicas que vamos a utilizar para recopilar la información. ¿Y a quiénes le vamos a pedir esta información? A las personas, ¿no? O a nuestros actores. Después vamos a ver lo que es la especificación y así sucesivamente. ¿Correcto? Ahora vamos a ver lo que es elicitación de requerimientos. Nos dice que el propósito de la elicitación de requerimientos es ganar conocimientos relevantes del problema. Ojo, ganar conocimientos relevantes. ¿Eso qué significa? Que vamos a abstraer problemas. Pucha, profesor, yo tengo 50.000 problemas, les escucho yo a algunos alumnos, ¿no? Tengo, pero ¿cuáles son? No, toditos, no, mentira, no todos son relevantes. Hay algunos que tienen problemas porque dice, profesor, tengo 6 y ya no me reúno con mis amigos. Eso no es relevante, ¿no? Profesor, necesito ver a mi enamorada o enamorado. Eso no es relevante, pues. Profesor, realmente necesito dinero porque en mi casa ya no hay para comer, no sabemos dónde sacar. Ese es un problema, ¿entiendes? Entonces, hay cositas que nosotros debemos saber y debemos practicar estas cositas, ¿no? Yo le recomendaría, esto no es un trabajo, pero sí le recomendaría, por ejemplo, como parte de esto, de esta elicitación de requerimientos, que ustedes hagan una relación de todos los de ustedes, personales, de todos los problemas que ustedes tengan, todo lo que ustedes crean que hay, y de ahí empezar a separar cuáles son los relevantes y cuáles son los irrelevantes. Y esa es una manera de poder ir adquiriendo los conocimientos para esto, ¿no? ¿Correcto? El propósito de la licitación de requerimientos es ganar conocimientos relevantes del problema, que se utilizarán para producir una especificación formal del software necesario para resolver. ¿Correcto? Entonces necesito conocer, ¿no? ¿Cuál es el problema de este sistema para buscar la forma como resolverlo más adelante? Un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se percibe y las cosas como se desean. Lo que le decía antes a ustedes. ¿Se acuerdan del grafiquito del árbol del columpio?
ojalá que se acuerden, ¿correcto? No, lo que nos pedía realmente el cliente y lo que realmente el cliente necesitaba. Entonces, la licitación de requerimientos, ¿no?, nos puede definir como la diferencia entre las cosas que se perciben y las cosas como se desean. Si nosotros conocemos realmente cuál es el problema de este sistema, entonces nosotros podemos tener la capacidad de saber realmente qué es lo que desean nuestros actores. Aquí se ve nuevamente la importancia de tener una buena comunicación entre desarrolladores, analistas y los clientes. De esta comunicación con el cliente depende que entendamos sus necesidades. Si nosotros utilizamos buenas técnicas, ¿no?, para poder obtener esta información, ¿no?, lo que habíamos visto acá, técnicas para recopilar información, si nosotros utilizamos buenas estrategias, entonces obviamente vamos a poder entender sus necesidades más claramente, ¿correcto? O claramente, porque más ya estamos haciendo una redundancia, ¿no? Más claro no puede existir, es claro, ¿no? Y al final de la fase de análisis de requerimientos, el analista podrá llegar a tener un conocimiento extenso del dominio del problema. Es decir, conocerá, bueno, de repente no en todo su esplendor, pero sí conocerá, ¿no? Tendrá un conocimiento extenso del dominio del problema. Imagínense, ¿no? Más extenso tampoco, es un barbarismo, ¿se dan cuenta? ¿No? Un conocimiento extenso, o sea, lo más amplio. Más extenso ya no hay, ¿correcto? Es de extenso a más extenso. Entonces se dan cuenta, ¿no? Entonces nos permite tener un conocimiento extenso en el dominio del problema. Y por ende tendremos la capacidad de poder saber cómo funciona y qué tipo de problema nosotros vamos a poder relacionar. ¿Qué más nos dice los cópulos? Licitación de requerimientos, nos vamos ahora a lo que son las especificaciones, ¿no? Una especificación puede ser vista como un contrato entre usuarios, desarrolladores o analistas de software que define el comportamiento funcional deseado del artefacto de software, o sea, de lo que queremos hacer, cómo quiero que funcione. Y otras propiedades de este, tales como su performance, confiabilidad, robustez, rapidez, etcétera, ¿no?, sin mostrar cómo será alcanzado tal funcionalidad. Es decir, aquí viene, más adelante también lo vamos a ver, pero de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, oye, ¿cómo va a funcionar esto? Mira, tú colocas y al cabo de 3 segundos aparecerá esto, al cabo de 1 segundo se imprimirá, al cabo de esto se hará tal cosa. Entonces, simplemente es desde el punto de vista y externo, pero no le vamos a decir cuál es el algoritmo, cómo lo hace, cómo programa, cómo funciona, cómo hace tal cosa, ¿no? Pues dice, sin mostrar cómo será alcanzada tal funcionalidad. Entonces, el cliente, como no conoce de programación, no conoce de códigos, no conoce de algoritmos, no conoce de modelamiento, para él es completamente transparente. Por eso es que nuestra comunicación con ellos debe ser de tal forma que ellos puedan entender que esto es lo que hace. Lo que a ti te interesa es que tú, cuando hagas esto, el computador procesará y tú obtendrás esto. Eso es lo concerniente a la especificación. Ahora nos vamos nuevamente a lo que es la validación, ¿no? Ya en la validación es el proceso que certifica que el modelo de los requerimientos es consistente con las intenciones de los clientes y los usuarios. Esta es una visión más general que el concepto común de validación, pues se produce en paralelo con la licitación y la especificación, tratando de asegurar que tanto las ideas como los conceptos presentados de una decisión se identifiquen y expliquen con claridad la necesidad de validar. Aparece cuando se incorpora una nueva pieza de información al modelo actual o cuando diferentes piezas de información se incorporan con un todo coherente. ¿Correcto? Entonces la validación me permite certificar que el modelo de requerimientos está de acuerdo con lo que piden los clientes y los usuarios. ¿Correcto? Porque de esta forma se tiene una visión general, es decir,
esto es común, esto es lo que quiero y estas son mis especificaciones. Y de acuerdo a eso, ya los usuarios podrán, ¿no? O los clientes o los actores podrán, ¿no? Aseverar y podrán decir, sí, así es. Áreas de problemas. Eh, Uno de los problemas principales que casi siempre encontramos a la hora de querer especificar nuestros requerimientos, muchas veces es el entendimiento, como le dije, ¿no? De los problemas que tiene el actor o los clientes y el deseo y ambiente con lo que el sistema realmente está funcionando, ¿no? Es, digamos, uno de los primeros problemas es de que los actores no conocen en sí todo el dominio del problema. Ellos solamente dominan una parte. Este es mi problema. Pero muchas veces este problema que ellos tienen implica una área, dos áreas, tres áreas, cuatro áreas, n áreas. Pero ellos se centran simplemente en esa área. Entonces, la idea de esto es generalizar ya y utilizar algunas herramientas y no ¿qué problema más? El uso de herramientas y técnicas no adecuadas, digamos, para poder hacer estas recomendaciones, ¿correcto? Entonces, todos estos problemas que nosotros vemos siempre va a existir, ¿no? Las tendencias a reducir el tiempo de análisis de requerimientos. Oye, para hacer esto necesito 5 días. Ya, o algo en 3 días. Pues ya vamos a hacerlo en 3 días. ¿Eso qué se supone? De que tú vas a obviar muchas cosas para poder realizar estas cosas. Cada cosa tiene su tiempo. Ahora, si ustedes no están convencidos, digamos, de que en 3 días o 4 días o 5 días o un mes lo pueden hacer, siempre tómense un poquito más de tiempo. Nunca es por atrás, siempre es hacia adelante. Entonces, cuando quieren hacer ustedes un análisis, no, si cuando hagan ustedes un análisis, nunca digan, no, menos tiempo, no, necesito un poquito más de tiempo. Si ustedes quieren de que esto salga bien, no me acortes, ¿correcto? Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que entender. La no consideración de alternativas antes de especificar el software. Obviamente, cuando hablamos de esta opción de alternativa, ojo, por ejemplo, ¿no? Normalmente cuando uno hace el análisis de los requerimientos, normalmente pueden salir ¿cómo les puedo decir? Tenemos, a ver, una solución. Nos puede salir una segunda alternativa o nos sugiere una tercera alternativa. La primera alternativa nos dice, cambia a tu personal, porque son ellos los que tienen el problema. Segundo lugar, no, lo que pasa es que tienes que comprar nuevos equipos. Y la tercera alternativa te dice, ¿sabes una cosa? Desarrolla un software. Entonces, digamos, en algunos casos, nosotros para que nos den trabajo decimos, hay que hacer esto, ¿correcto? Pero es importante poder trabajar con los tres. Entonces, cuando no se consideran estas alternativas, antes de especificar el software, vamos a cometer muchos errores. Ojo, tengan importante estas cosas, ¿correcto? Después nos dice, ¿no? Cambios de los requerimientos debido a las variaciones en el ambiente y en la comprensión tanto del cliente como del desarrollador, conforme progresa el desarrollo. ¿Qué sucede? Empezamos a hacer el análisis de rendimiento. Usamos nuestras técnicas y herramientas adecuadas. Perfecto. Entonces, estoy haciendo evaluación con, vamos a ponerle 7 usuarios. De repente, por cambio de personal, sacan a 5, ¿correcto? Sacan a 5 y que reemplazan a estos 5 por 5 más. Sigo teniendo 7. Pero estos 5 que son nuevos, ¿qué es lo que está sucediendo? He tenido variaciones en el ambiente. ¿Por qué? Porque estos de acá no son los actores principales que venían teniendo el problema.
Entonces, cuando yo quiera entrevistarlos a estos 5 nuevos, obviamente ellos van a tener otro tipo de visión, otro tipo de expectativas, otro tipo de situaciones porque todavía no conocen cómo funciona. Y ahí van a ver estos tipos de errores, ¿correcto? Por si acaso. Ahora, ¿cuántas técnicas de elicitación hay? Lo que vimos, las entrevistas, los brainstorming y los casos de uso, ¿correcto? Entrevistas. A ver, ¿qué cosa era una entrevista, no? Ya todos hemos visto. Esta es, digamos, una de las técnicas de elicitación, vamos a hablar siempre con esta palabra elicitación, ¿no? Esta es una técnica más utilizada. Y prácticamente, como le digo, son las que siempre la van a utilizar. Es inevitable utilizar, hacer una entrevista, ¿no? Porque así sea virtual o presencial, siempre existe una entrevista, ¿no? Eh, de acuerdo a un señor Apiatini, otro ingeniero, nos dice que existen tres tipos ¿cómo le puedo decir? Eh, Se pueden identificar tres fases dentro de la entrevista, ¿no? ¿Correcto? Una de ellas es la preparación de clase, perdón, la preparación de entrevistas, realización de entrevistas y el análisis de entrevistas. En la preparación de entrevistas, las entrevistas, ¿cómo les digo? No deben ser improvisadas, ¿correcto? Las entrevistas tienen que estar planificadas, ¿no? Y estas deben tener etapas previas para poder hacer una entrevista, ¿no? Por ejemplo, a ver, una de ellas puede ser, antes de esto, poder estudiar el dominio del problema, ¿correcto? Debemos conocer, digamos, toda la terminología, o sea, las palabras técnicas y claves que utilizan, por ejemplo, en la empresa, ¿no? Donde se va a realizar este análisis. A ver, ¿cómo podría ser? Mira que yo realizo mi tabulación de estas canilleras, ¿no? Pero ¿qué cosa es canilleras? Si yo lo veo desde el punto de vista deportivo, sé lo que es una canillera. Pero si lo veo desde el punto de vista de una empresa textil, una canillera es un lugar donde va a ir. Si lo veo desde el punto de vista de una fábrica industrial de material, digamos, de plástico, lo vemos que es una porción de materiales que se utiliza para poder realizar tal cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer primeramente la terminología básica de todo mi dominio. Si yo no conozco estas palabras básicas, a la hora que yo realice la entrevista obviamente con nuestros actores, desde ahí ya voy a comenzar a tener problemas. Ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente o el actor nos va a nosotros, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su expresión o a sus términos que él utiliza en su trabajo, ¿no? Nosotros no le vamos a entender, ¿no? Es como si nosotros quisiéramos hablarle técnicamente, ¿no? Como le dije la vez pasada, ¿no? Si yo quiero hablar acerca de los DNS del servidor porque ha habido una interrupción a través de los puertos de comunicación, ¿no? De los UDP, entonces voy a empezar a utilizar un montón de palabras técnicas que de repente digo que no saben, que de repente ustedes no van que no van a conocer, ¿no? Entonces, es igualito. Ustedes, para que cuando preparen su entrevista, ustedes tienen que conocer la terminología que utilizan estos factores, ¿no? Porque él va a desplayarse, él va a explicar, él va a hablar, te va a contar, te va a decir todo, pero a la final tú no le vas a entender, ¿no? Nada. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Entonces, simplemente utilizas una técnica, por ejemplo, de qué documentación utilizan ellos, cuáles son, si hay un proyecto anterior hecho, lo vas revisando, o simplemente vas conversando con otras personas antes de entrevistar y vas preguntando, ¿no? Oye, ¿esto qué significa? Y esto otro, y más o menos
vas entendiendo cuál es su tipo de terminología, ¿no? Entonces, a esto se refiere lo que es el estudio del dominio del problema. Después podemos tener desde otro punto de vista, tenemos que hacer una selección de las personas que vamos a entrevistar. ¿Qué sucede con esto, no? Eh, Normalmente, en toda empresa no podemos utilizar a todos los involucrados en una entrevista. Obviamente que si es una empresa pequeña donde hay dos o tres involucrados, bueno, qué fácil, ¿no? Pero cuando hablamos que esta empresa, digamos, es de mediana envergadura, pero el problema no solamente suscita en un departamento, sino suscita en varios departamentos donde los involucrados pueden ser 25, 30, 40 personas. Entonces, la idea no es que a las 40 personas ¿no? A escoger. Entonces, hay que buscar los criterios para poder seleccionar, ¿no? Un mínimo de número de entrevistas a poder realizar, ¿correcto? Normalmente se aplica un enfoque de tipo top-down, o sea, de arriba hacia abajo, donde comenzamos necesariamente con la cabeza, ¿no? Con los directivos, gerentes, ¿no? Que ellos tienen una visión global, más grande de lo que tiene el trabajador que solamente se enfoca en su sitio, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo referente al gerente de sistemas, hablamos de nuestro punto de vista, ¿no? Hablamos, el gerente de sistemas se encarga de qué, ¿no? Tiene a su cargo análisis, tiene a su cargo desarrollo, tiene a su cargo soporte y tiene a su cargo comunicación. Entonces, él tiene una visión más amplia de todo lo que sucede dentro de su espectro. De ahí podemos hablar que tenemos un jefe de análisis, un jefe de tal, un jefe de tal, un jefe de tal. Este jefe tiene una visión más concreta con respecto a lo que sucede en su departamento. Y un trabajador va a mirar desde el punto de vista solamente el área que él se encarga de desarrollar, analizar o de soporte técnico, ¿no? O de entablar la comunicación. Entonces, cuando nosotros empezamos a seleccionar las personas que vamos a entrevistar, lo que tenemos que hacer es hacer de tipo down, de arriba hacia abajo, ¿no? Que me permita a mí, desde un punto de vista, ver alguien que tiene un conocimiento general de todo hasta alguien que tenga el conocimiento específico del problema. Después, adicionalmente, podemos determinar, bueno, ¿no? Así, determinar objetivos, ¿correcto? Objetivos y contenido de la entrevista, ¿no? Digamos, para minimizar tiempo, entonces yo digo, ¿no? Mi objetivo va a ser exclusivamente saber cuál es el problema que se suscita en tal área. Nada más. Si yo no establezco objetivos, entonces voy a dejar que una entrevista, que puede ser de 20 minutos, se demore una hora y media. ¿Por qué? Porque el entrevistado, en este caso el actor, se va a displayar hablando de todo y un montón de cosas, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones para determinar los objetivos y los contenidos de lo que se puede hablar. Y una adicional puede ser planificar, obviamente, las entrevistas, ¿no? Es decir, hora, fecha, ¿correcto? Lugar, como decían antes, la duración y lo principal. Bien, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se agenda y se tiene la opción para poder realizar lo que normalmente hablamos de la preparación de entrevistas. Nuevamente, perdón, ahora vamos a ver lo que es la realización de las entrevistas, ¿no? Dentro de la realización de la entrevista, cuando ya estamos haciendo, tenemos también tres fases: apertura, desarrollo y determinación. A ver, un ratito voy a tomar un poquito de agua. Listo.
La apertura normalmente, como podríamos decir, es la ruptura del hielo, porque no conozco al entrevistado, el entrevistado tampoco me conoce y comenzamos, ¿no? Con esa frialdad. Es como el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Hemos comenzado la clase y ¿qué hemos hecho? Digamos, 20 minutos hemos tertuliado, hemos hecho tertulia, perdón, viendo algunos conceptos, algunas cositas dentro de esta situación. Entonces, en una apertura, digamos, el entrevistador, o sea, el analista, lo que tiene que hacer, se tiene que presentar, hola, soy tal persona, mira, he venido a hacer, ¿no? Esta investigación, no te preocupes, quisiera que me responda con claridad, no tenga miedo, que esta entrevista que vamos a tener va a ser entre tú y yo y lo que se conversa acá no va a salir, ¿correcto? Esta entrevista también puede ser anónima, no te preocupes, no voy a decir qué es lo que sucede, le dices, no, tienes que darle la razón porque lo vas a entrevistar, qué esperas conseguir de lo que él te va a decir, ¿no? Y cómo utilizarás esa información que él te va a decir, obviamente, ¿no? Y por ahí, digamos, la mecánica de preguntas, van a ser encuestas, me vas a hablar, vas a contar, se va a grabar, se va a filmar, no sé, ¿no? Entonces ahí es donde tú prácticamente le informas todo lo que se va a utilizar. Desarrollo. Bueno, el desarrollo prácticamente es a la hora que se comienza en sí ya la entrevista, ¿no? Donde se empieza a realizar las preguntas. Se recomienda que, por ejemplo, si ustedes tienen programadas, ahí vamos a ver, vamos a ponerle 30 minutos, ¿no? Dependiendo del tipo de problema, vamos a poner uno pequeño, sean 30 minutos, ¿no? Porque en realidad pueden ser 2 horas, 3 horas, dependiendo también este tipo de problema que se vaya a presentar. Se recomienda que ustedes utilicen por ejemplo de 30 minutos. 3 por 2, 6. Que utilicen ustedes 6 minutos en plantear sus preguntas, ¿no? Y los otros 24 minutos, digamos el otro 80%, que el actor o el entrevistado, el actor o el entrevistado se encargue de desenvolverse para que pueda decir realmente qué cosa es lo que sucede, ¿no? Y evitar, digamos, los monólogos, porque a veces en este caso, por ejemplo, yo hago un monólogo, yo soy el único que habla, que habla, que habla, que habla. ¿Correcto? Entonces, pero una de las cosas importantes es, ¿no?, la interacción que pueda existir, pero dándole la importancia al entrevistado, porque es aquel del cual yo necesito obtener toda la información que él me pueda brindar, ¿no? De ahí viene terminación. Bueno, al final en la terminación, de repente, una de las cosas que es importante, digamos, ustedes como entrevistadores pueden dar un resumen al actor y decirle, ¿no? Mira, yo he entendido que esto es lo que tú has dicho, ¿no? Rápidamente, no necesariamente tiene que ser algo específico, ¿no? Un resumen a grosso modo en las cuales él pueda confirmar que realmente sí es así. Y en el momento que tú le citas esto, ellos pueden decir, ah, me olvidé tal cosa, ¿no? Porque también es frágil a veces ellos. Y si en todo caso quedaron puntos, digamos, que no se tocaron o quedaron en duda, donde el mismo entrevistado pueda decir que, no sé, mira, en estos momentos no estoy tan seguro, pues tú puedes hacer una reprogramación de esta entrevista para que más adelante se pueda terminar, ¿no? Y por último, tenemos el análisis de la entrevista. Bueno, una vez, obviamente cuando se termina la entrevista, o sea, todas las entrevistas, ustedes ya saben que ustedes pueden ir tomando notas de lo que él va hablando o de lo que los entrevistados van hablando. Lo pueden grabar, ojo, toda grabación, sea en video, sea de voz, tiene que ser con previa autorización del entrevistado. Ojo, lo que sí es permitible o permisible es de que el usuario o el entrevistado pueda hablar y ustedes van tomando algunas notas respecto a lo que él va diciendo.
pero en todo caso, si él quiere o ustedes necesitan grabar esta información, tienen que decirle, señores, vamos a grabar esta información. No se preocupen que es confidencial y darle toda la seguridad del caso. Entonces, una vez que ustedes tienen todas esas notas, esas grabaciones, ustedes tienen que pasarlo en limpio, tienen que tratar de, digamos, organizar toda esa información de todos los entrevistados, ¿no? Digamos, compararlas con las otras entrevistas que ustedes han tenido o alguna fuente que ustedes hayan adquirido de otro lado, ¿no? Ahora, de repente, para hacerla mucho mejor, ustedes pueden, ese resumen que lo tienen por entrevistado, aparte del general, ustedes se lo pueden dar al entrevistado, ¿no? Y le dicen, mira, esto es lo que hace, esto es lo que yo he obtenido de ti. Y él lo va a revisar, y dice, sí, está bien, no, pero modifica tales cosas, entonces hay cositas que se pueden ir mejorando en el transcurso, ¿no? Es importante evaluar las entrevistas para poder determinar aspectos relevantes y poder mejorar, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Del entrevistado, poder saber realmente lo que él piensa y lo que él necesita de estas entrevistas, de los problemas que nosotros podamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pucha, debo ser el mejor profesor de todo el instituto porque nunca nadie me pregunta nada. O ustedes son recontra super archi inteligentes, ¿ah? Muy bien, me da satisfacción eso, ¿ah? Muy bien, señores. Felicitaciones para cada uno de ustedes, de verdad. Me da mucho gusto. Listo, a ver, al menos siempre 10 nomás, el resto sigue durmiendo. Despierten, despierten muchachos, y ahorita vamos a acabar ya. Listo, seguimos entonces. Tan claro como las aguas del río Rima, pucha, que tiene más agua y significa que no me entendieron nada. Listo. Los famosos brainstorming. ¿Alguien ha escuchado lo que es el brainstorming? Es como una tormenta de ideas, una lluvia de ideas, algo así. Ah, exactamente, ¿no? Una lluvia, una tormenta, ¿no? Brain, cerebro, storming, tormenta, ¿no? Una tormenta, una lluvia de ideas, ¿correcto? Ah, no Spanish. Va muy bien. Bueno, no Spanish, no English, debe ser, ¿ah? Porque si es no Spanish, no entiendes español. Ajá, hay que ver, a ver, ya ves, mira, ves, has cometido un error. Bueno, este es una técnica de reuniones en grupo, ¿no? Esto es lo que normalmente llamamos nosotros los focus group. Reunimos grupos de personas y hacemos preguntas y de acuerdo a ello se generan ideas en un ambiente libre, ¿correcto? Y no necesitamos que nos critiquen. Yo digo, yo pienso que es esto, yo pienso que es lo otro. No, está, lo que tú has dicho está mal. No, no, en este caso, no, no. Entonces, la idea de esto es que nosotros tengamos esa facilidad para poder convocar a estas personas. Obviamente también se juega un papel importante en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que nosotros tengamos que convocar, por ejemplo, para esta lluvia de ideas, para este brainstorming, tienen que ser personas que tengan, ¿cómo les puedo decir? Que sean personas que sean desenvueltas, mejor dicho, ¿no? Que no sean retraídas, reservadas, ¿no? Porque yo necesito que si yo le pongo un problema, ellos tengan la facilidad de poder responder, mire, profesor, yo pienso esto y punto. Otro, pero yo también pienso que es esto, no que se peleen entre ellos, ¿no? Simplemente que sepan respetar las ideas de cada uno de los entrevistados en este grupo de personas, ¿no? Normalmente esto comenzó desde el punto de vista de marketing, ¿no? Para cuando salían los nuevos productos, tuve la oportunidad de participar en un brainstorming hace como cerca de 20 años, creo, 25 años. Miren, ni la edad que tienen ustedes, ¿ah? Ustedes no habían ni nacido, creo. Somos no, tampoco. A ver, estoy hablando del 80, 82, 83.
84 ha sido, en el año 84, ¿no? Un amigo trabajaba en una empresa y me llama y me dice, "Amiguito, vamos, ¿quieres comer galletas?" Claro, no estaba ni planificado. Mi papá no se había ni casado. Claro. Eh, Me dije, ¿quieres ir a comer galletas? Pucha, ya, pues le digo, ¿no? Y eso que trabajaba, ¿no? Pero, y encima te vamos a pagar en ese tiempo, me acuerdo que era 25 soles, 84 era así. ¿No? 85 era ya, vamos, mira, saliendo, ya, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el, ¿cómo se llama este parque? Hay una plaza donde está el cine Rantia. No, Rantia no es este. ¿Cómo se llama este de Miraflores? Hay un cine en Miraflores, no el Pacífico. El Óvalo Gutiérrez, ¿ya? El Óvalo Gutiérrez. Entonces, en el Óvalo Gutiérrez, en una esquina, había una casa y entramos, normal, nos llamaron. Al principio todo asustadito, pues, ¿no? Porque nunca había participado, no sabía lo que era. Y cuando llego veo distintos tipos de personas, ¿ah? Distintos tipos de personas. O sea, ¿en qué sentido, no? De todas las clases sociales. Yo venía de Villa El Salvador, obviamente, porque soy de Villa El Salvador. No nací acá, pero he vivido desde los 8 años. Entonces, eh, veía gente de distintos tipos de condición social, jóvenes, obviamente, porque siempre todavía era joven. Nos sentamos y nos repartieron unas galletas sin nombre, ¿no? Empezamos a comer, nos dieron una hojita con unas encuestas, con algunas preguntas y nosotros podíamos responder ahí, ¿no? Sí que está bien, si te gusta la sal, no te gusta la sal, si está muy azucarado, si la galleta está muy tostada, un montón de preguntas, ya ni me acuerdo. Pero, ¿esto qué determina, no? Al final de estas encuestas no ponías tu nombre, tu dirección, pero sí solamente ponías tu distrito, de qué distrito venías, ¿no? Y tu edad y sexo, nada más, ¿no? El resto no ponías nombre, ni tu DNI, no ponías ni tu dirección, no ponías nada. Entonces, al final, ellos empezaron a hacernos casi la misma pregunta, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué esto y qué lo otro? Y en una de ellos aparece una diapositiva y nos dice, ¿no? ¿Cuánto crees tú que pagarías por esta gallina? Entonces algunos decían, no, 50 centavos, otros decían un sol, otros decían 20 centavos. Y hubo cierta, claro, está el layout también, ¿no? Pero en esta lluvia de ideas era lo que se utilizaba en ese momento, era la estrategia. Entonces, una de las cosas fue esto, ¿no? Entonces, y nos permitieron, a ellos les permiten poder sacar, digamos, nociones, ¿no? Y no solamente éramos nosotros un grupo, eran como cerca de 35 grupos, ¿no? Y siempre trataban de buscar las distintas condiciones y después nos hicieron a todos prácticamente, los separaron por cono, ¿no? Cono sur, cono norte, cono noreste y la gente pituca, ¿no? Los separaron. Y también nos volvieron a hacer las mismas preguntas. Estuvimos con un promedio de cerca de 3 horas. Comenzamos a las 5, terminamos a las 8, ¿no? Nos dieron una caja llena de galletas y me fui con mis 25 soles, que era un montón de plata en ese tiempo, ¿no? Pero se dan cuenta, o sea, esa era una de las formas que se utiliza esta metodología de brainstorming, ¿no? Para poder captar u obtener información. En este caso ellos lo hicieron para ver, ¿no? Cuál sería el promedio de precios y para poder también orientar el público objetivo, ¿no? ¿Quiénes comían mejor la galleta? La gente de la clase alta, media o baja, ¿no? Entonces, porque empiezan lo que normalmente le conocemos como la segmentación. Y hay productos que son directamente establecidos para, eh, claro, exactamente, ¿no? Esa es una de las buenas ideas que se utiliza para los productos. Por ejemplo, ¿no? Es igualito cuando hubo la guerra de las gaseosas. A las finales, ¿quién salió ganando? Ni la Coca ni la Pepsi salió ganando Cola Real. Porque la Cola Real fue y es, ¿no? Una gaseosa que está realmente orientado hacia la clase baja. He tenido la oportunidad de viajar, digamos, a muchas provincias y distritos del Perú, en las partes más altas o olvidadas caserío, y siempre encuentras una cola real. No encuentras Coca-Cola ni Pepsi, pero sí encuentras cola real. ¿Por qué? Porque ¿qué prefieres pagar? 50 centavos una cola real que normalmente cuesta en provincia, o pagar un sol 50 o 2 soles que te cuesta una Coca-Cola.
¿correcto? Entonces, como le digo, ¿no? Hay productos que están orientados netamente a esto. Bueno, regresemos a lo que nos interesa. Bueno, el brainstorming también tiene, obviamente, fases, ¿no? Y una de las fases, hay varias fases, lo que es preparación, generación, conciliación y documentación, ¿no? En la preparación, por ejemplo, también igualito seleccionamos participantes y al jefe de la sección, ¿no? Quiénes son los que van a citarlos y los van a preparar para que más o menos le digan qué cosa es lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Eh, Obviamente que todos los entrevistados, todos los que van a entrar a este brainstorming, deben tener una serie de requerimientos, ¿correcto? Que normalmente pueden ser clientes, pueden ser los usuarios o personas que están involucrados dentro de esto, ¿no? También pueden estar los mismos analistas y que se trabajan tres o cuatro, pueden estar dentro de ellos los tres y cuatro si es necesario, ¿no? Dentro de lo que es la generación. Bueno, obviamente el que va dentro de toda esta reunión, de este grupo de personas, tiene que haber un jefe, una persona que lidere esta sesión. Entonces, obviamente, lo que él hace es decir cuál es el problema a tratar, qué cosa es lo que nosotros debemos eh, generar, ¿no? O sea, qué tipo de ideas ustedes pueden eh, mencionar. Y obviamente esto tiene que ser, que decirles y reiterarles que todo aquello que ellos digan es de libre pronunciamiento, ¿no? Obviamente con respecto al tema que se está tratando, que no tengan ningún miedo en decir, si tú dices esto, sabes que te vamos a castigar, no, ¿no? Entonces la idea que ellos tienen tiene que ser una forma libre, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque de estas nuevas ideas pueden surgir muchas soluciones a los problemas que se están entablando. Es importante, ¿no? Por eso es que muchas veces las reuniones que ustedes pueden realizar tienen que ser participativas, es prácticamente un brainstorming, ¿no? Siempre va a haber un moderador y el resto tiene que estar colocando o diciendo qué es lo que creen ellos conveniente que se pueda realizar, ¿no? Obviamente que el jefe de esta sesión es el responsable, es el moderador, ¿no? Es el famoso moderador. Ya, ahora tú intervienes. Y obviamente tiene que haber un respeto, ¿no? Una vez que acabe, levanta la mano otra persona y el jefe, ahora sí usted puede hablar, ¿no? No es imposible que se estén interrumpiendo porque al final esta sesión de brainstorming, a las finales no llega a nada concreto. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que cuando se comienza a la discusión, ya no es una generación de ideas, sino es una discusión. Prácticamente la cantidad de personas, y esto es normal porque es algo psicológico, ¿no? Siempre adquirimos un bando. Nosotros tenemos buenas ideas, cada uno de ustedes tiene ideas para resolver un determinado problema si es que los reunimos. Pero de repente el grupo, una persona levanta la mano y da su idea. Y de repente por ahí levanta otra persona y dice, no, tú te has equivocado, que este que el otro. Entonces, psicológicamente, nosotros vamos a tomar un bando. O bien estoy para el lado A o bien estoy para el lado B. Y nuestras ideas que teníamos prácticamente quedaron deshechas. Por eso es que en este brainstorming, en esta generación, lo que se tiene que hacer es eso, ¿no? Se tiene que dejar que las personas hablen y el resto tiene que estar callado y escuchar. No puede haber refutación de lo que de lo que esa persona haya dicho. Entonces, tiene que haber, obviamente se tienen que haber muchas reglas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, como le dije, se deben prohibir las críticas de las ideas, ¿no? Entonces, yo dije, ah, así esté equivocado, nadie, o sea, el jefe no puede decir, señor, usted critique, no, por favor, yo lo que necesito es su idea, no necesito que me critique la idea, ¿correcto? Fomentar, por ejemplo, de que haya un respeto mutuo dentro de todos los participantes, eso también es importante, ¿no? Y lo importante es que todos,
todos participen, porque normalmente hay muchas personas que ellos son, digamos, en las reuniones, él nomás habla una idea, después dice, no, otra idea, después habla otra idea, y el resto no habla. Entonces, la idea de esta sesión de brainstorming es que todos, al menos todos, den una idea de algo, ¿no? Y de todas maneras, evitar eso de que levante a alguien y diga, pienso lo mismo que él, ¿no? No, lo apoyo, no, eso no es la idea para eso, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es recoger, digamos, en propias palabras, lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Y bueno, también lo que podemos hacer es, digamos, ¿cómo le digo? Como jefe puedo decir, ¿no? Una persona dijo A, B, C, y de repente decir a otros, comentar de que el jefe diga, pero ustedes pueden complementar lo que dijo el señor, ¿no? A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces, eso también es importante dentro de eso. De ahí vamos a la consolidación. Ya saben en qué consiste la consolidación, ¿no? Una vez que ya terminamos de ver todo lo que es la generación, vamos a consolidar. Revisamos todas las ideas, como vimos anteriormente en las entrevistas, ¿no? Todas las ideas generadas para poder ordenarlas, ¿no? De ahí vamos a descartar las ideas, aquellas que realmente eh, son muy vagas o que de repente son demasiado para el problema que estamos viendo, entonces vamos descartando y al final, ¿no? Vemos todas aquellas que son importantes y son las que nosotros vamos a utilizar. Ahora, además de esto, como ya hemos vuelto a hablar, igual se tiene que documentar. Toda esta lluvia de ideas, todo este conjunto, al final de lo que se ha priorizado las ideas, se debe hacer un documento en las cuales nosotros veamos y especifiquemos todo lo que nosotros hemos visto, hemos escuchado y estas alternativas que puedan. Y por último, para acabar, casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? ¿No? Esto lo vamos a ver específicamente el día de mañana en taller, pero de todas maneras, eso es una de las metodologías que se utiliza para la ingeniería de requerimiento. Por eso es que va de la mano análisis con taller de modelamiento de software. Normalmente lo hizo Bosch en el año 99, por eso normalmente cuando ustedes vean libros de informática van a encontrar estos así, ¿no? ¿Esto qué significa? Esta es la persona que mencionó la teoría y el año, ¿ya? Por si acaso. En informática normalmente se ve esto, ¿correcto? Los casos de uso son una técnica para la especificación de requerimientos funcionales, propuesta inicialmente por Jacobson. Estos son los padres, ojo, Bosch, Jacobson y Holland, creo, si mal no me equivoco, son los padres de la orientación a objetos, ¿correcto? Y que actualmente forma parte de la propuesta de UML, que lo hizo Bush en el año 99. ¿No? Un caso de uso es la descripción de una secuencia de iteraciones entre el sistema y uno o más actores, ¿correcto? ¿Quiénes son los actores? Listo. En lo que se considera al sistema como una caja negra. Es decir, yo veo las interacciones, ¿no? De qué hace, no de cómo lo hace. ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, siempre vamos a ver el qué, ¿no? Es la parte esencial externa y la parte interna o caja negra, cómo lo hace. El qué y el cómo. Entonces, un caso de uso es la definición de una secuencia de interacciones entre el sistema que hace, ¿no? El sistema con estos señores, en la que se considera el sistema como una caja negra, es decir, yo no veo, el usuario no sabe cómo va a hacerlo, simplemente cómo, ¿correcto? Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema. Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre el sistema y actores que usan alguno de sus servicios. Eso lo dijo Schneider, ¿correcto?
entre un sistema de actores que usan algunos de sus servicios. Cuando hablamos de algunos, pueden ser uno, dos, tres o pueden ser todos. Los actores, aquí ya, ¿ve? Son personas u otros sistemas, ojo aquí, que interactúan con el sistema cuyos requerimientos se están describiendo. Un actor puede participar en varios casos de uso y un caso de uso puede estar relacionado con varios actores. Esto específicamente, más detalladamente, lo vamos a ver mañana. Pero simplemente un ejemplo con lo que respecto a esto que dice los actores son personas u otros sistemas. Por ejemplo, vamos a ver, en un sistema de facturación, la gran mayoría, me supongo, porque nunca puedo afirmar, habrán asistido, perdón, de repente a comprar o de repente a pasear, ¿no? A una de estas grandes tiendas, ¿no? O hipermercados, a hacer compras, Plaza Vea, Totus, o Ripley, o Saga, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Pues han ido a pasear, han ido a mirar o han ido a comprar. Los que normalmente van a comprar, ¿quiénes son los actores? ¿No? Ojo, acá hablamos que interactúan con el sistema. Acá vamos a ver dos puntos de vista del sistema. Sistema desde el punto de vista como sistema de persona y el otro como sistema computarizado. Si hablamos como sistema de personas, estamos hablando que los actores serían los vendedores y los compradores, ¿correcto? Entonces, ellos son los actores porque ellos interactúan en un sistema de venta, ¿no? Yo compro, tú vendes. Yo te pago, tú cobras, ¿correcto? Desde ahí. Ahora, después podemos ver desde el punto de vista del sistema informático. Entonces, ¿quién es el actor principal? Es la cajera, porque la cajera es la que maneja el sistema computarizado, no lo maneja el usuario, ¿correcto? Entonces, el usuario simplemente lo que hace es externo, no es interno. Pero cuando hablamos de otro sistema, que un actor puede ser otro sistema, acá viene. Cuando tú pagas con tarjeta de crédito, ¿qué es lo que sucede? Ellos te dan un POS, un aparatito, tú colocas ¿no? La misma cajera coloca ese POS. ¿Y qué hace ese POS? Ese POS se comunica con el banco, ¿correcto? A la cual pertenece tu tarjeta y automáticamente verifica si tienes plata, todo, y hace el descuento del cargo para poder pagar esa venta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese otro sistema que es de tarjetas de crédito, ese es otro sistema que no está dentro del sistema. Entonces, ellos piden ayuda a un sistema externo. Entonces, ellos también se convierten como actores. Por eso es que decimos, ¿no? Un caso de uso, los actores son personas u otros sistemas que interactúan con el sistema. Este es mi sistema de venta, pero necesito para pagar utilizar un sistema externo que es el sistema de pago de tarjetas de crédito. ¿Correcto? A grosso modo, esto es lo que vendría a ser. Bueno, ¿qué pasa cuando sucede eso? A ver, ¿no? Y listo, finalizar. ¿Correcto? Vamos a la parte de preguntas. ¿No? Vamos a la parte de preguntas. Correcto. A ver, dice, profe, ¿qué debe cuando se dice se ha ido el sistema? Empezó cuando... Ya. A ver. El sistema no es un factor, ¿correcto? El sistema es, digamos, todos los procesos que se realizan para realizar una venta. Nos hemos, digamos, nos hemos vuelto tan dependientes, ¿no? Claro, un sistema también es un actor, pero voy a responder lo anterior, ¿correcto? A ver, nos hemos vuelto tan dependientes de los sistemas computarizados que todas estas tiendas o bancos, cuando no tienen el sistema, no realizan ningún tipo de atención, ¿no? Entonces, antes todo era manual, tú ibas, depositabas en tus tarjetas de ahorro, para los que son antiguos, ¿no? Ahí se escribía y un montón.
Tú ibas a las tiendas comerciales antes, cobrabas y manualmente te hacían tu facturita y te entregaban. Listo. Ahora no. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando dice se cayó el sistema o no hay sistema? Simplemente se malogró la red, no hay internet, o el servidor se ha caído porque trataron de hackearlo o algo por el estilo, ¿no? Porque es bien difícil que el programa se malogre. El programa sigue estando ahí. Lo que pasa es que no hay comunicación. Por eso hablan de, ellos le llaman sistema a todo el conjunto de la parte tecnológica, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere. Se ha ido el sistema, no hay sistema. O sea, no me puedo comunicar, no me puedo comunicar, digamos, si hablamos desde el punto de vista de pago con tarjetas de crédito. No, no hay sistema. ¿Por qué no hay sistema? Porque no he podido comunicarme con el banco. O sea, ese sistemita que tienen no hay comunicación porque no tienen internet. Ah, no hay sistema. Perfecto. Ahora, me hice la siguiente pregunta. O sea, ¿un sistema también es un actor? Sí, pero cuando interactúa con el sistema principal. Por eso le decía, yo tengo mi sistema de ventas. Todo mi sistema de ventas trabaja en forma efectiva. Yo necesito cobrar todo en forma efectiva. Pero si yo quiero utilizar pago con tarjeta, ya sea de crédito o de débito, yo necesito un sistema externo que pueda comunicarse y pueda hacerme la transferencia a mi cuenta. Entonces, cuando yo utilizo otro sistema para que mi sistema pueda funcionar, a este sistema externo se le conoce como actor. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, pregunten. Claro. A ver, ¿cuáles son las razones para que no haya sistema? Lo mencioné antes, ¿no? De repente no hay energía eléctrica, el internet se colgó, no hay internet, ¿no? Otro, de repente el servidor se ha malogrado, se ha caído, como normalmente funciona a las 24 horas del día, ¿no? No tiene energía eléctrica en la sala de servidores o no tiene energía eléctrica la tienda, ¿no? El sistema de internet se cayó, falló el disco duro, trataron de hackear el sistema y el sistema automáticamente se paralizó y todas esas cosas, ¿no? O sea, bueno, lo que es interferencia de redes puede haber degradación más que todo, ¿no? Los anchos de banda están tan saturados que la comunicación no demora demasiado, ¿no? Y yo lo cuelgo todo en el chamilo, por si acaso, ¿ya? Y de ahí ustedes van a ver realmente, ¿no? Cuáles son aquellos factores. Entonces, ya de quién es, de qué, de la mañana a la noche, ya su delegado que el delegado le informe, por favor. Ya, todo es normal, no te preocupes, no te preocupes. Ya tienes tu delegado te va a informar. Ahora, toda esta situación, digamos, de qué cosas cuando se cae un sistema, existen muchos factores, como le digo, ¿no? Los factores son varios, ya los he mencionado. ¿Alguna otra pregunta? Claro, como el río Rima, claro, como las aguas del Huayco. Correcto, entonces si todo está bien, no hay ningún tipo de pregunta, procedo a pasar lista para cerrar ¿no? Paso lista, comiencen. Mañana noche, no presente, mañana noche es la respuesta. Ahí sí, toditos están presentes, ¿ah? Ahí sí, toditos, mírame, para despedirse, sí.
Ya los que han pasado lista pueden ir saliendo, no hay ningún problema. Esto me permite saber quiénes se quedan. Nos vemos, gracias. Sí, ahí voy a saber quiénes se quedaron dormidos. Los que ya pasaron lista pueden abandonar, ¿ya? Por favor, gracias. Once que no hay, ¿eh? Ya los que pasan lista pueden salir.